Miren, esta noche, igual que el próximo miércoles en la voluntad del Señor, estaremos tratando un asunto que más que doctrinal es un asunto histórico. Ustedes han oído hablar acerca de la Reforma Protestante, ¿verdad que sí? La Reforma Protestante. Y podemos derivar de eso muchísimas cosas que nos atañen a nosotros como cristianos en este momento. Entonces vamos a ver esto. ¿Por qué este versículo que yo he tomado para leer, el versículo, empezando en el versículo 15, se ve un poquito fracturado, pero es la mente del apóstol Pablo. ¿Buscando qué? Buscando expresar algo que es los gringos le dicen un breakthrough, un descubrimiento, una cosa que para él es fuera de serie. La promesa comienza con la promesa de la divulgación del Evangelio. En un libro que es para los romanos, pues es una promesa únicamente o principalmente para los romanos, pero eso no se queda ahí. ¿Qué es la Reforma Protestante? ¿Cómo inicia la Reforma Protestante? ¿Qué antecedentes históricos tiene esta reforma? ¿Por qué se llama reforma? ¿Qué es lo que hay que hacer de nuevo? Porque reformar es volver a formar, rehacer, es hacer de nuevo. Entonces tenemos que hablar acerca de los iniciadores de la Reforma Protestante, porque hay toda una historia detrás de esta Reforma Protestante. Si vamos a Alemania, que es donde comienza históricamente la Reforma Protestante, ustedes saben que hay un día en el que nosotros celebramos la Reforma Protestante. ¿Alguien sabe qué día es? 31 de octubre. 31 de octubre es el día en el que se celebra la Reforma Protestante. ¿Alguien sabe por qué se celebra 31 de octubre? Porque Martín Lutero pegó en la iglesia del castillo de Wittenberg, pegó un documento en el cual él hacía alusión a unas ideas que quería que se debatieran. Eso se conoce como las 95 tesis de Lutero. ¿Qué decían esas 95 tesis? Si nos ponemos solamente a leerlas, se nos va la media hora que tengo para compartir con ustedes. Pero en términos generales, las 95 tesis eran críticas a la iglesia católica, que no se llamaba iglesia católica, sino a la iglesia romana. Posteriormente, esa iglesia romana fue considerada como iglesia católica, que lo que significa el término católico es universal. Era la única iglesia, era la iglesia que prevalecía, era la iglesia cristiana que prevalecía, era la única en términos generales. Pues el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, día previo al Día de Todos los Santos, y eso hace apenas 2 semanas y pico que pasó, para la conmemoración, quiero decir. Lutero presenta estos artículos en los cuales hace algunas críticas a la Iglesia Católica con el objeto, en la mente de Lutero, de que los clérigos, los estudiantes, las personas con capacidad de Biblia, pudieran debatir esos tópicos. Seguramente en el corazón de Lutero o en la mente de Lutero no estaba el crear el alboroto y la cantidad de cosas que se crearon a partir de esas 95 tesis, 95 tesis. Porque la verdad es que eso fue como fuego sobre pólvora.
Eso estalló por todos lados y lo que podía verse como, vamos a ponerlo en contexto sobre todo en el contexto histórico. Esto ocurrió en una ciudad que se llama Wittenberg. ¿Alguien alguna vez ha oído hablar de esa ciudad? Wittenberg, fuera del asunto de Lutero. ¿Alguien sabe dónde queda Wittenberg? No, mujer, en Sajonia, en Alemania. La verdad es que nadie sabe de eso, porque eso era un pueblo minúsculo. En la época más oscura de la historia, ¿sabe cómo se llamaba esa época de la historia? Se llama el oscurantismo. Esa época de la historia que precede a la reforma y precede también al desarrollo humanístico, el humanismo, esa época se llama la Edad Oscura. De manera que lo que se hizo fue, imaginémonos, por ejemplo, ¿alguien ha oído hablar de Quita Coraza? No. ¿Nadie sabe lo que es Quita Coraza? ¿Qué es eso, Quita Coraza? No, señores, Quita Coraza es un pueblo del sur profundo. Sí. De la República Dominicana, en el sur de la República Dominicana hay un pueblo que se llama Quita Coraza. Eso está después de Asua, camino a Barahona. Es que bueno que no lo sepan. Yo espero que no se ofendan la gente de Quita Coraza, porque ninguno de nosotros sabemos dónde queda Quita Coraza, ni hemos oído hablar de eso. Hemos oído hablar del Copey, ¿verdad? Del Copey. Hay un Copey en Montecristi, hay otro en Puerto Plata, pero el Copey realmente es una mata. Y sabe que eso cuando se trata de que le ponen el nombre a un paraje. Bueno, Wittenberg, retomando el asunto, era una especie de Quita Coraza en Alemania. Un pueblo al que nadie conocía, prácticamente estaba en el medio de la nada, pero ahí había un castillo y le tocó en ese castillo dar las misas a un señor que se llamaba Martín Lutero. La historia de Lutero es impresionante. Yo tengo varios meses estudiando Lutero, estudiando la Reforma Protestante. Y una de las cosas más impresionantes es la historia de Martín Lutero. Él fue el iniciador de este movimiento, como se ve. Pero realmente tenemos que ver la mano de Dios metida en cada cosa. La mano de Dios para hacer este evento, esto que nosotros estudiamos como la Reforma Protestante. Tuvieron que darse una serie de factores sociológicos, históricos, geográficos, de gran envergadura, para dar al traste con esto. Por ejemplo, no hubiese sido de ninguna trascendencia o de muy poca trascendencia el que Lutero escribiera esas 95 tesis en 1490. Muy poca trascendencia. En 1390 o en 1417, apenas 100 años antes, no había el recurso de la imprenta. La imprenta la inventó como tal otro alemán, Johannes Gutenberg,
apenas 30 años antes. De manera que si usted quería tener las 95 tesis, usted tenía que pararse 100 años antes frente a las 95 tesis y escribirla para tenerla. Pero cuando llega Lutero y escribe esto, a la semana todo el planeta, o el planeta, la parte conocida del planeta, tenía las 95 tesis en la mano. Porque alguien las tradujo, porque Lutero las escribe en latín, porque ese era el idioma de los clérigos en ese momento. De manera que, ¿cuántas personas tenían acceso al latín para saber lo que Lutero había escrito? Podríamos decir que menos del 1%. Porque es una lengua y siempre ha sido una lengua muerta, desde 1320 y pico para acá. Nosotros somos una lengua derivada del latín, el español, como el italiano, como el rumano, como el portugués, como todas esas lenguas que se hablan en la península ibérica, que son como 200. Alguien tuvo que haber traducido esas 95 tesis, son 95 artículos al alemán, para que entonces todo el mundo supiera de qué está hablando Lutero. Pero inmediatamente pasó al alemán, también pasó a Inglaterra, porque ya se habían abierto una serie de mecanismos, ¿verdad? Y se podían llegar muchísimo más rápido. Hacía ya, ¿cuánto? Casi 22 años, 25 años que se había descubierto América. Y ya para esa época, aquí en Dominicana, se estaba trabajando para hacer una universidad. Y se estaba diseminando, habían encontrado la manera, por eso digo que hay que ver la mano de Dios en esto, habían encontrado la manera de llegar a todas las personas. Y ya no estaba. Una de las cosas más importantes históricamente es que antes de 1450, si usted era hijo de un albañil, ¿usted sabe lo que usted iba a hacer con toda seguridad durante toda su vida? Albañil. Si usted lo que hacía era sembrar tierra, todos sus hijos sembraban tierra. No había movilidad social. Pero cuando comienzan a desarrollarse estas cosas, la navegación llega al punto de, comienzan a los países de Escandinavia, los Países Bajos, como nosotros le llamamos, a hacer comercio en todos los lugares, con una velocidad espantosa para la época. Entonces todo cambia. Entonces comienzan a aparecer las universidades, así como nosotros las tenemos ahora. Y ya el hijo de un minero o de un alfarero puede ir a la universidad y convertirse en abogado. Y eso cambia todo el panorama, porque al haber movilidad social, hay una interacción diferente entre los seres humanos. Y esto de las 95 tesis se da en el medio de eso. Comienza con Erasmo de Rotterdam, el asunto del humanismo, pero no se detiene ahí. En esa época comienza el renacimiento de las artes y las ciencias. ¿Quién no ha oído hablar de Da Vinci, de Miguel Ángel y de todos esos grandes pintores, escultores? Eso todo se da en esa época. Se dan una serie de condiciones
muy interesantes. Y sobre todo, yo creo que la punta de la lanza es la posibilidad de estudiar. A partir de ese momento y de la imprenta de Gutenberg, ¿saben cuál fue el primer libro que imprimió Johannes Gutenberg? La Biblia. Ya no es tan difícil tener una Biblia para una persona que tiene cierto nivel social o algún nivel económico. Porque antes de esto, para usted tener una Biblia, usted tenía que pagarle a un monje. Y la iglesia tenía prohibido, así como los judíos, para esta época, el año pasado, ¿usted sabe qué estábamos estudiando? ¿Alguien se recuerda? El año pasado, para esta misma época, ¿qué estábamos estudiando? Dale. El canon de la iglesia. ¿Recuerdan? Y ahí hablamos de la imposibilidad que tenían los judíos de cambiar las letras de la Biblia. O sea, de llevarlo a otro idioma. La Biblia tenía que escribirse con esos caracteres. ¿Recuerdan que lo vimos acá? Sí, de cualquier forma, pero se peleaban porque si ustedes escribían eso con un carácter que no era, o lo llevaban al griego, como se llevó la Septuaginta, o lo llevaban al latín, eso era un pleito. Usted podía morirse por eso, porque usted estaba afrentando el idioma original en el que se escribió. De la misma manera, la iglesia romana impedía que la Biblia fuese traducida a otro idioma. La Biblia tenía que estar en latín. Si usted, bueno, ya conocemos historias como la de Savonarola o la de Wycliffe, que gente que perdieron la vida por venir con una Biblia en un idioma diferente. Ustedes saben el trabajo que pasó Casiodoro de Reina, que tuvo que irse a Suiza, que era, vamos a decir que territorio neutral, porque donde quiera que lo encontraban, no recuerdo cuál es el nombre, pero es un diminutivo como Fernandito, Joselito, el que llevó que entraba las Biblias a España, no, era como Joselito, era un hito. Él era el que llevaba de contrabando las Biblias en español, las Biblias del Oso, a España, porque se imprimían en Inglaterra, se tradujeron en Ginebra, en Suiza, se llevaron a Inglaterra a imprimir y se bajaban escondidos a España. Pero cuando lo encontraron, no solo él, sino prácticamente toda su familia pereció porque entró con esas Biblias escritas en español. Lo llevaron a la hoguera por eso, porque era distorsionarlo. Entonces, en este punto de la historia, ¿cómo? No. Era como Joselito. Si buscamos la historia de la Biblia en español, el primero que sale después de Casiodoro de Reina es ese personaje. Bueno, no les voy a cansar la historia. Lo que sí quiero enfatizar muy bien es que esto se da en una circunstancia realmente especial. Y se da de la mano de un personaje muy especial, Martín Lutero. Voy a hacer un poquito de historia acerca de Lutero. Lutero era hijo de un mercader de bronce, de una persona que tenía digamos que un puesto de venta de cosas de bronce. Era un hombre próspero, el papá de Lutero, ya había acumulado cierta riqueza y manda a Lutero, que era una persona
que decían que era muy inteligente, un tipo muy de una perspicacia altísima, lo manda a estudiar Derecho a una de las universidades más importantes de Alemania. Cuenta el mismo Lutero que ya cuando estaba por el medio de la carrera, salió de la universidad, iba hacia su hospedaje, hacia su estancia, y lo agarra un aguacero, pero un aguacero especial, un aguacero que es una tormenta eléctrica. En esa época, todo el mundo estaba muy preocupado por el cuidado de su alma. En esta época debería ser así, pero la verdad ya muy poca gente se preocupa dónde va uno a pasar la eternidad. En esa época todos en esa región estaban muy preocupados por el alma. Les decía que a Lutero le agarró ese aguacero en el medio y cuenta él que fue un pavor inexplicable, inenarrable. Y uno de los rayos cayó justo al lado de él. No fue uno solo que cayó, Él cuenta que fue una tormenta eléctrica y que por demás uno de esos rayos le cayó, le picó cerca. En medio de ese espectáculo para él le dice a Santa Ana, en una oración, a Santa Ana, que era la mamá de Constantino, que ya había sido canonizada, él le dijo a Santa Ana que él iba a ser monje a partir de ese momento, que él iba a dejar todo si lo dejaba vivo. Y eso hizo, porque era un hombre, los alemanes son así, son como medio cuadrados. Y Lutero no se abstraía de eso y era un hombre cuadrado. De manera que abandonó lo que podía ser una brillante carrera, porque ya se hablaba de un brillante Martín Lutero, para ir a un claustro. Yo no sé si ustedes saben lo que es ser monje, y en la Edad Media, ubiquémonos en eso, eso era una cosa sinceramente increíble. Pues Lutero se enclaustra y es una persona, bueno, diferente. Es un monje, pero es un monje diferente. Porque dicen los historiadores de Lutero que Lutero era capaz, por ejemplo, de durar 4 horas en el confesionario con el padre, con el cura mayor. 4 horas en el confesionario. Yo no sé si era que escribía los pecados de él y después iba con ese listín a leérselo, pero era una cosa muy especial. Decimos, ¿de qué podría quejarse como pecado un monje que está en un claustro en el medio de la nada en la Edad Media? Pues Lutero tenía hasta 6 horas de confesión. Pero imaginémonos eso. La cuestión es que Lutero tiene muchas dudas. Tenía muchas dudas. Un hombre de una posición, como ustedes acaban de ver, una posición muy firme. Y hay que aclararle todo. Pues a Lutero, viendo la brillantez del cerebro de Lutero, el abad de ese monasterio lo recluta como sacerdote. Eso es muy raro. No es que todos los monjes van a ser sacerdotes. Usted tenía que demostrar algunas características especiales. Y yo me imagino que una persona como Lutero, que estaba estudiando para derecho, abogado, tenía que tener unos dotes de expositor bastante claros. Entonces eso le ganó que lo promovieran a sacerdote. Eso fue una
primeramente el abandonar la carrera fue una decepción muy grande para su padre. Y posteriormente, él, en su primera misa, ustedes saben que en ese momento y hasta 1940 y pico, la misa no solamente se daba en latín, sino que se daba de espaldas a la feligresía, porque tenía que hacerlo hacia donde estaba la hostia, el pan y el vino, que estaba arriba. Entonces no se le podía dar la espalda a la hostia y teníamos que hacer la misa hacia el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Después me dicen que fue cerca de 1950 cuando los símbolos se traen adelante del párroco. Entonces ya las personas pueden ver los símbolos y el párroco puede oficiar misa. Pero esa oración, la oración de consagración, solamente podía hacerlo, y creo que todavía lo hace un cura ordenado. O sea, la oración que nosotros hacemos para bendecir o pedir por el pan, los símbolos, el pan y el vino, solamente un ordenado podía hacerlo. Entonces, en la primera vez que le tocó a Lutero, el papá y la familia de Lutero vinieron a ver eso. Y Lutero por poco deja caer los símbolos, de lo nervioso, de lo tembloroso que estaba. ¿Por qué digo esto? Para que vean o puedan ver un poco de la personalidad de Lutero, de lo difícil que era convencer a Lutero de algo. Entonces, con esas características es que él comienza a cuestionar todo esto de la iglesia romana y llega entonces a esas 95 tesis, que no son más que cuestionamientos. En ningún momento en esas 95 tesis se cuestiona al Papa. Pero posteriormente, Lutero llega a radicalizarse en contra del Papa. Y Lutero, como les acabo de decir, un hombre de armas tomar, él llegó a decirle perro al Papa. La retórica de Lutero, lo que Lutero escribe, es sumamente cáustico. Eso crea roncha donde quiera que cae. Un hombre difícil. Lutero escribe sus 95 tesis. Como no había cuenta de Instagram ni de Facebook en ese momento, lo que se iba a divulgar tenía que escribirse y ponerse en un muro de Facebook que era la puerta de la iglesia. Ahí era que convergían todos y leían como el mural que nosotros tenemos acá. Ahí era que leían las últimas noticias o los anuncios que dijo el pastor hace un ratito. Había que ir a ese punto y leer y ver y darse cuenta de qué era lo que estaba pasando. Pues, ¿qué era lo que cuestionaba Lutero en sentido general? La crítica más repetitiva del discurso de Lutero en esas 95 tesis es acerca de, no recuerdo cómo que se llama esa palabra, pero es como la condonación, a ver si me ayudan, las indulgencias, gracias. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias en ese momento era una especie de pagaré, para que lo vean así. Era un documento legal en el que el Papa le daba permiso a un alma para que saliera del purgatorio.
hay que preguntarse aquí, ¿cuántos de ustedes tienen claro el concepto del purgatorio? A ver, levante la mano los que tienen claro el concepto del purgatorio. Ustedes tienen clarito el concepto. Ricardo Arroyo lo conoce. Pues vamos a explicar un poquito acerca de ese concepto del purgatorio, porque si no, no sabemos lo que son las indulgencias. El purgatorio es un lugar en el éter, no es en el plano terrestre, ni es en el plano celestial, es un lugar intermedio. Algunos le llaman el limbo, en el que las almas que no pudieron purificarse completamente en este asunto terrenal, van a purgar penas hasta por 2 millones de años, para posteriormente, purgadas todas esas penas, pasar al cielo. En nuestra Biblia no aparece eso, porque donde hay el atisbo de ese asunto es en un libro que se llama Segunda de Macabeos, uno de los apócrifos que yo no lo he leído. Yo he leído algunas cosas de los Macabeos y tengo claro Primera de Macabeos, pero Segunda de Macabeos todavía no la he leído. Un día de esto vengo y lo sorprendo. La cuestión es que ahí se esboza la teoría del purgatorio. ¿Se pueden ustedes imaginar cuántas almas albergaba el purgatorio en ese momento? ¿Cuántas almas no están completamente purificadas para pasar a la eternidad? Prácticamente todo el mundo. Esta práctica se hizo, la práctica de vender las indulgencias, no era una venta de las indulgencias, aunque en términos prácticos se vendían. En términos prácticos las indulgencias se vendían. Pero también uno ganaba ciertas indulgencias si uno, por ejemplo, iba a Roma. Un viaje a Roma y tocar el lugar donde el Señor recostó su mano cuando estaba, que la tradición dice que Él descansó sobre un bloque, y ahí está la mano del Señor y todo el mundo va y le pone la mano. Y si usted sube la escalinata por donde el Señor subió para ser juzgado, eso le quita unos cuantos años al purgatorio. Y si usted se acerca a una de los clavos de la cruz de Cristo que estaban en tal sitio, eso les resta tiempo o sea, esa era la mecánica que en ese momento la iglesia romana había adoptado. Y tenía un valor increíble, una cosa que le llaman las reliquias. Una reliquia que sobrevive hasta nuestros días es el sudario de Turín. Una cosa increíble, maravillosa. Si usted llegaba a ver el sudario de Turín, por esfuerzo suyo, le rebajaban la condena. Y llegó al punto en el que la catedral de San Pedro, allá en Roma, la iban a remodelar. Y eso costaba todos los millones del mundo en ese momento. Y la iglesia no tenía todo ese dinero. Entonces salieron por ahí a buscar esos chelitos para poder remodelar como debería ser esa capilla tan excelsa que era la capilla de San Pedro, la capilla de San Pedro, que es donde pintó Miguel Ángel sus frescos y esas cosas. Entonces en ese momento hubo un revolú grandísimo,
para buscar esos chelitos. Cerca de Lutero llegó otro alemán que ese sí convencía a quien sea. Era un león, el tal Setzer. Apellido Setzer. Él decía, ¿quién no daría 1,000 pesos para que el alma de su madre pasara del purgatorio para la eternidad? ¿Cuál de ustedes no daría 1,000 pesos ahora mismo? Salga a buscarlo. Bueno, Tetzel decía que tan pronto caía la moneda en el cajón ese que ellos tenían para recuperarlo, el alma salía corriendo del purgatorio. No bulto. ¿Se imaginan ese asunto? Cuando Lutero vio esto, él dice, no, pero espérate. Entra en contradicción con él mismo. Lutero era de las personas que se flagelaban para evitar que la carne le ganara al espíritu. Él tenía en su lugar donde duerme, tenía un látigo y él se flagelaba para martirizar la carne. Y una noche, cuenta él mismo, leyendo Romanos capítulo 1, versículo 17, él llega, el mismo chispazo del rayo que le cayó al lado, le da de nuevo, pero en la cabeza. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El justo vive por fe. Dice, ay, Dios mío, he perdido todo este tiempo pensando que por obras, haciendo cosas, y es por fe. Y eso revoluciona la cabeza de Lutero. Entonces comienza a tejer un asunto que ya no venía de la mano de él. Yo les dije que habían al menos 4 mártires previos a él. Está John Hus, está Wycliffe, está Savonarola. ¿Cuál es el otro? ¿Son 4? 2 de ellos quemados en la hoguera. John Hus, Wycliffe. Estamos hablando de 100 y pico de años antes, hasta 80 y pico de años antes, que son los esas ideas que le llegan a Lutero, llegan a una especie de pre-reforma. Entonces Lutero, leyendo, buscando, conforma esa forma de pensamiento. Al mismo tiempo, en Suiza, otra persona llega prácticamente a las mismas decisiones que Lutero. Un tal Ulrico Zwinglio. Después debatieron y pelearon entre ellos, porque Lutero no había gente con la que no peleara. Tenía que estar claro con eso. Pero después debatió con Zwinglio, pero Zwinglio llega a la reforma de una forma diferente. Porque Zwinglio está apoyado por la política en Ginebra, en Suiza. Mientras que Lutero, por lo que está apoyado, es por la masa en Alemania. Había un descontento generalizado, sobre todo por el asunto de las clases sociales, que se daban cuenta, o sea, usted se daba cuenta de que usted no iba a pasar de lo que usted era, o de lo que toda su vida, su familia fue. De manera que llega a un punto en que hay un descontento, máxime cuando todo el poder lo había acaparado el Papa. Tanto el poder político como el poder religioso. Y al llegar a ese punto, decía Balaguer, que no es una frase de él, pero él la decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.
De manera que habían llegado a una etapa en la que los papas tenían un poder tan grande que se veía la corrupción. Dicen que el mismo Lutero fue una vez a Roma encomendado por su superior, y cuando él llega a Roma y ve la forma en la que se manejan las cosas, él llega indignado, llega patas arriba. A partir de ahí arranca la reforma. Como les dije, la reforma arranca en dos frentes. En el frente de Suiza, con Ulrico Zwinglio, y en el frente alemán, con Martín Lutero. Zwinglio lo que propone es, mirando la Biblia, él dice, pero uno de los mandamientos dice, no te harás imagen de mí, ni de ninguna cosa que está en los cielos. Entonces Zwinglio, apoyado con el poder político, sacan todos los santos y todas las obras manuales de la iglesia. Se quedan con lo que ellos entienden que debían quedarse, porque ninguno reta la autoridad del Papa. Nadie se atrevía a retar la autoridad del Papa. Lo que suscita a Lutero es otra cosa, es discusiones con la iglesia, es choque con la iglesia, a diferencia de la reforma suiza. Bueno, dado este punto, entonces tenemos que dejarlo para la semana que viene para hablar acerca de las características de la reforma. Hasta ahí un poquito de historia acerca de lo previo, de las raíces de la reforma protestante. Dios les bendiga y disculpen que me haya pasado.